Si al chico este, que es el hijo de gente rica y famosa en un barrio cerrado donde supone que estaba protegido, le pudo pasar esto, quiere decir que le puede pasar a cualquiera. Esto para mí es lo que primero impresiona. Trasciende cualquier esfera social y también digo, todo lo que pasa muchos años después él le puede contar a su propia familia. Celia, ya te incorporamos. Lo primero, viste que Araceli González hace referencia, pasó en pandemia, pasó en el encierro. ¿Hay alguna conexión entre lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo todavía y el contar algo que te pasó y que no podías contar? No necesariamente en este caso. El abuso lo que tiene de particular es que uno puede llegar a olvidarlo y no tenerlo presente durante años, porque el abuso es un estrés postraumático, así se llama. Y todo lo que sea un estrés postraumático lo que hace es modificar la estructura del cerebro. Hay 3 áreas en el cerebro que quedan dañadas a partir de un abuso o de una violación. Entonces, uno no tiene control. Está lleno de casos de pibes que fueron abusados y lo cuentan 10, 15 años después o ya de adultos. Y cuanto más jóvenes son, más daño se le provoca a la estructura del cerebro. Entonces, esto lo que hace es que uno no le permite recordar, porque una de las partes que daña es la memoria. Claro. Y esto que le pasó y además es un mecanismo de defensa también del propio pibe, olvidarse de eso. No necesariamente, lo hace más el cerebro, que es el que se quiere olvidar, no es la persona, no tiene mucho control. Casi inconsciente, no Totalmente. Es que vos buscás olvidarte del tema. No, es tal el trauma y tal el dolor que provoca que el mismo cerebro lo evita. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que se llaman flashback, que son cualquier cosa que puede dispararlo. Hay un caso de una chica que fue violada y la camisa de la persona era a cuadros, era escocesa. 20 años después ve una camisa igual. Él dice estaba viendo un noticiero, probablemente haya estado viendo algún tema de abuso. Cualquier cosa puede ser. No, puede ser no necesariamente eso, un aroma, una camisa, una casa que te recuerde. Dispara para cualquier lado. Dispara para cualquier lado. Y a partir de ahí lo puede decir. El chico tiene 22, 23 años. 23. Y sucedió cuando tenía 7. ¿Se puede considerar prescripto o a partir de los 18 cuentan 10 años para poder denunciarlo? No tengo la menor idea. No, de temas sexuales, los temas sexuales no prescriben. No hay manera de que esto prescriba. Hay un tiempo a partir de la mayoría de... Bueno, acá tenemos varios abogados, pues lo vamos a preguntar. Por eso lo vamos a echar. Claro, no tiene que ver con lo... Ahora, voy a este punto, Celia, que a mí me parece muy gráfico, ¿no? Porque cuando él empezó a contar, los televidentes estábamos tratando de entender por dónde venía. Cuando él dice, de repente en esa charla con mi abusador todo se oscureció. Me queda esa imagen. Quienes hemos sentido miedo alguna vez en la vida sabemos que pasan esas cosas, o que todo se pone negro, o tu cuerpo te pesa, o como que percibís realmente que algo malo va a pasar. Exactamente, y es muy bueno lo que decís porque es un miedo exacerbado que provoca esto, y provoca muchas veces una laguna. Claro, es un pibe de 7 años, ¿cómo no va a tener miedo? Terror infantil. No, pero digo, en una charla te das cuenta de que algo te va a pasar y todo se oscurece. Así, y bueno, pero nadie puede hacer nada con eso. No, o sea, claro. Y el tema de que tenga 7 años y que dice que era muy ansioso, parece que tuviese algo que ver con la situación y no tiene absolutamente nada que ver con la situación. Ahora, ¿cómo se repara esto? Es la contención social y es el marco social que tenga y de apoyo y de afecto. Como decía la madre, es la familia, son los amigos, es la mejor manera de empezar a repararlo. Y es un ataque que recorre todos los niveles sociales. Absolutamente. Están entre los ricos, entre los pobres, en la clase media. Exactamente, y además te marca a lo largo de toda la vida. La diferencia entre unos y otros está dada por la personalidad que tengan. Como cualquiera de nosotros que nos pasa algo terrible, hay gente que a partir de eso entra en un proceso de ansiedad o de depresión, y otros son más resilientes y pueden salir adelante. Pero todos de alguna manera tienen cierto daño. Vamos a aclarar este punto porque es súper importante, sobre todo para todas las personas que se sienten identificadas o que les ha pasado algo. Claro, y digo, esto que dice Mariano lo juntamos, Celia, un poco con lo que él mismo cuenta, que era una persona del entorno. Él incluso dice, está aquí, que está aquí. Para todo su entorno era aquí, que eso también debe haber sido para él doblemente difícil de sobrellevar. Era denunciar a alguien que conocían todos. Absolutamente, pero el 70% de la gente que es abusada tiene que ver con el entorno, 70%. Es muchísimo. Terrible, son conocidos, porque ¿en quién confía un niño? Confía en un conocido. Exactamente, o va por el lado del juego, va por el lado de la amistad, va por el lado de la simpatía. O de la familia. O de la familia, sin duda.
no entran directamente, o sea, lo hacen de una manera que pueden, justamente, al ser conocido, bueno, es conocido, y ahí empieza. Qué duro debe ser esto para sus padres, más allá de lo que es el hecho de saber que a tu hijo le pasó eso, decir, no lo vi, no me di cuenta. Es imposible, no. Quiero que quede algo claro, no hay forma, no hay padres, los padres pueden ser lo más cuidadosos posibles con su hijo, lo más comprometidos con la crianza de su hijo. No lo y podés esto proteger de esto. no se puede proteger. De la única manera que se puede proteger es, una de las partes es ayudándolos a saber desde chicos que no tienen que permitir que sus partes privadas sean tocadas, con educación, pero también a un chico de 7 años le das un caramelo o algo y uno lo puede llevar. Hay que tener cuidado. Y una vez que alguien lo puede sacar, lo puede contar, ¿cuál es la manera correcta de intervenir con ese pibe? Tratamiento. Porque este chico lo contó hace cuánto, no sé, 4 o 5 años. Claro, Sí. lo contó el año en pandemia. O sea, pandemia. que lo contó hace un año. Como te decía antes, de acuerdo a la personalidad de cada uno es el impacto que tiene. Todos tienen un cierto daño. No es que alguien sale indemne claro. de esta situación. Entonces, es tratamiento psicológico. O sea, lo primero es ir a una terapia. Sí, para poder manejar el tema. Y después, por Porque otro todavía lado, circula mucho en las familias eso de, bueno, ya está, ya se te va a pasar. Mira, Rolando, el estrés postraumático que tiene un abuso o una violación es igual a una persona que fue a la guerra. Ese es el daño que tiene y ese es el... cuando uno dice, alguien vino de la guerra y lo ve dañado o lo ve mal, lo justifica. Que esté deprimido, que esté ansioso, claro, que se sienta mal. Cuando un chico es abusado, uno puede llegar a decir, se te va a pasar. Y no, es exactamente igual. Ahora, y no pasa en el tiempo, además, porque es No una pasa en el cosa que tiempo. perdura, no es que el tiempo te la cura. El tiempo por eso te manifiesta de otra manera. Pero con una actitud proactiva por parte de la persona y con la ayuda terapéutica por un lado, familiar y de amigos por el otro, sale adelante. Celia, Sí. en este caso puntual estamos hablando porque obviamente Toto lo contó primero en la intimidad de su casa, sus padres que se unieron y le preguntaron en un momento si él quería hacer algo y él dice que no, que lo quería dejar ahí, pero además le sumamos a la confesión familiar el hecho de ser una persona pública y contarlo a nivel social, que todos nosotros hoy estemos hablando... Claro, él lo pudo contar en público porque ya lo había elaborado, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, también cómo debe afectar en algún punto el hecho de contarlo públicamente. Sí, pero esto ayuda mucho y ayuda mucho a la gente, como pasó con el tema de Thelma Fardín, que a partir de ahí hubo un montón de gente que recordó que había tenido algún tipo de abuso. ¿Por qué se da eso? Porque vos escuchás un relato que te despierta esa Que te fibra quita que la tenés vergüenza. dormida. No, es lo que dice ella. Esto que está oculto y que uno no tiene acceso y que ni sabe a lo mejor que le pasó, hay algún disparador que le provoca el decir, y ahí le pasa como el flash, dice, ahí recorre alguna imagen. En general, el momento en que fueron abusados no se recuerda bien o se mal recuerda. Justamente por O sea, lo que le pasó a ¿El Toto- debate público tuvo. favorece? Absolutamente, absolutamente. Así pasó con el tema de Thelma Fardín, que un montón le de saca gente... el estigma, ¿no? Le saca la cosa de esto no además, se habla, sí además, se habla. además de sacarle el estigma, le despierta a mucha gente el recuerdo de haber sido abusado. Lo que le pasó a Toto mirando un noticiero, le pasa a mucha gente escuchándolo a Toto. Por eso es tan importante y tan valiente de parte de él y tan bueno, porque esto es curativo para él. La cantidad de gente que está ayudando él en este momento a partir de lo que le pasó es muy importante para él y para toda la gente que lo escucha. Bueno, también en el programa, y seguramente tuvo que ver en ese momento porque Cecilia Roth también había contado una situación de abuso y cuando pasan adelante, están en la situación de confesión, en el fuego, ahí es cuando Toto empieza a contar que estaba hace media hora tratando de decidir si lo contaba o no lo contaba, Claro. si decía o no públicamente lo que había sufrido cuando era menor de edad, cuando tenía 7 años. Vos sabés que hay una cosa muy interesante, la palabra es liberadora de emociones. El centro de las emociones está ligado directamente al centro del lenguaje. Por lo cual, cuando uno cuenta cualquier situación traumática o cualquier situación dolorosa que ha tenido en la vida, esa conexión hace que uno libere emoción. Por eso también es tan importante que la gente hable lo que le pasó y lo hable la cantidad de veces que sea necesario. Igual el asombro, ¿no? Que cuánta gente lo cuenta, cuántos casos sabemos, pero cuántos casos se callan.
Muchísimos, Y muchísimos. entonces quiere decir cuántos casos hay. Pero muchísimos, no hay estadísticas. Creo que el 3,5% de la población, lo cual es Ha muchísimo. sufrido situaciones Sí, de abuso. Sí, de lo que se sabe, Eso de los conocidos. de los conocidos. Es imposible entender la mente de un enfermo, ¿no? Pero digo, este tipo actuando en el mismo lugar donde todos lo conocen, donde Bueno. o sea, se juega que el chico no va a contar, pero si él contaba lo iban a... Pero es su ventaja el que la gente lo conozca, porque además se juega que no lo cuente y muchas veces los amenazan. Claro. Entonces le dicen, te va a pasar algo a tu mamá o a tu papá, y ahí ellos se aseguran, con la inocencia de un niño chico, que no lo cuenten. Justamente lo que buscan es eso, Se es manejan confianza. Y además hay una edad precisa en la cual los chicos creen en la amenaza del agresor. Absolutamente. Entonces, pasados los 12 años, por ahí ya no te la creen. Dice que incluso lo describe en un momento trabajando con un rastrillo, como Claro, que el hombre por eso se ocupaba de la jardinería de varias casas de ese barrio. Por eso lo conocían todos. Por eso lo conocían y por eso era el Quique que todos conocían. ¿Qué hay en eso, en querer después pasar por esa casa corriendo? ¿Protegerse él, proteger a sus amigos? Miedo, miedo. Es el impacto emocional que tiene, lo que lo deja es con miedo y le genera a muchas personas una inseguridad a lo largo de toda la vida. Porque, ¿qué pasa? Uno no está preparado para una cosa así. Entonces, por eso son estrés traumáticos, porque uno no está en condición. Un tsunami es un estrés traumático. Uno no está preparado, la mente y el cerebro no están preparados para poder vivir una cosa de esa manera. Por lo cual, lo que uno queda es hipersensibilizado con que esto le puede llegar, esto u otra cosa le puede pasar en cualquier momento de Y su que vida. si además no son bien procesadas, corregime si me equivoco, lo que generan muchas veces son conductas de autoagresión. Absolutamente. El abusado que años después termina, uno no conecta entre una cosa que sucedió en la infancia y algo que pasó después, las conductas de autoagresión que generan. Autoagresión y agresión a los otros, depende de Desde cómo- adicciones a cortarse, a... Sí, no, pero además pudiendo también dañar a los otros por haber sido dañado. O sea, se abre un abanico de opciones que tienen mucho que ver con el lugar donde vive, con la familia que tiene, con la clase social, ahí sí, con la educación que tiene y con las características de personalidad. ¿Podés recuperarte? Con mucho trabajo, sí. Hay gente, la personalidad tiene mucho que ver. Hay gente que sale fortalecida de una situación así, con un trabajo muy largo y muy importante. Él lo dice en un momento de la nota, dice, yo ya lo puedo contar porque lo naturalicé. No sé si la palabra naturalizar es la mejor utilizada en estos casos, ¿no? Genuinamente él lo puede contar porque ya lo Sí, racionalizó. pero no es ya- algo que haces en 2 claro. sesiones, te curaste. No, No, lleva claramente, un poco más de ¿no? tiempo. Pero uno calculo que se acostumbra a vivir con ese dolor también. Sí, creo que también él hace mucho hincapié en que una vez que le pudo contar a su familia, una vez que le contó a su familia y a su círculo, está preparado para contarlo. ¿Es parte de esa recuperación contarlo? Absolutamente. Vos Y como uno, psicóloga a alguien le decís, contalo, sacalo. cuanto más lo cuente, cuanto más uno pueda, se va desensibilizando de la situación. O sea, uno va entrando en una situación que ha querido evitar, de recuerdo y de dolor que provoca ese recuerdo, pero en la medida en que uno insiste y sigue contándolo, eso se va desensibilizando y uno va teniendo cada vez menos dolor. ¿El abuso es el peor de los traumas? El abuso y la violación, sí. Sí. El daño que le causa hoy ponemos a una persona en un... ¿Más que el abandono? ¿Más que el maltrato? Bueno, no es difícil tu pregunta. Tienen distintos daños, generan distintos daños. Hoy vos pones a una persona en un resonador magnético funcional que ha sido abusada y están los daños dentro del cerebro. ¿Se notan? Sí, claro. ¿Se el notan cerebro. fisiológicamente? Por eso sí, cambia la estructura del cerebro. Cambia en 3 O áreas. sea, deja cicatrices. Exactamente. Se achica el hipocampo, que es el lugar de los recuerdos, se disminuye la amígdala y se hipersensibiliza, que es el lugar de las emociones, y se altera la parte frontal, que es el lugar donde nosotros somos personas, o sea, donde tenemos las funciones ejecutivas. O sea que dinamita... O sea que puede arruinarle la vida a alguien también. Por eso te digo que es lo mismo que haber pasado por una guerra. Lo que pasa es que, como todo en la vida, hay personas que han venido de la guerra y se han podido recuperar y han podido salir adelante. Y salieron más fuertes. Y han tomado, que eso se llama resiliencia, o sea, han tomado de una situación negativa, la han transformado en algo positivo, y hay otras personas que no pueden Qué salir de la importante es situación. contarlo y explicarlo, porque así terminamos con la maldita pregunta de ¿por qué habla ahora? ¿Y por qué habla después de tanto tiempo?
porque tu cerebro no lo manejás. es algo involuntario. La vez pasada con este tema del abuso de Thelma Fardín, hubo una artista que hacía 60 años que había sido abusada y se acordó cuando vio el programa. 60 años sin saberlo. Sí, porque queda en un lugar sin tiempo. Sí, ¿no? Y queda oculto, o sea, no se acordaba. Y cuando se actualiza como si hubiera sido ayer. Exactamente. Por eso hay que decirle a la gente esto que vos decís bien, Sole, que no es voluntario. Uno lo recuerda o no lo recuerda. Y cuando lo recuerda también es involuntario porque aparece como de la nada, pero en realidad aparece por esta cosa que hay algo que lo conecta y lo hace consciente. Hay algo que la verdad que a muchos se nos despertó después de todo esto, es decir, pueden haber más víctimas de esta persona. Absolutamente, seguramente. Puede esto también incluso generar que otros niños de ese mismo barrio cuenten su verdad, porque ahora, él estaba a la mano de un montón de chicos. Y poniéndonos del otro lado, ¿qué lleva un tipo a abusar de un pibe? Es una desviación. ¿Cómo se interviene sobre esa patología? Porque también hay que intervenir de una manera sobre esos tipos, más allá de mandarlo a la cárcel. Es una desviación del deseo que no se modifica. Lo que se enseña, en realidad, a los pedófilos es a controlar el impulso que tienen para no hacerle daño al otro, pero no modifican el impulso. ¿Son abusados los que abusan? No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Siempre pensé que sí. Que era gente abusada que perdía la noción del respeto por el cuerpo del otro. No, es lo que uno desea que no lo maneja. O sea, el deseo no se maneja. Tu objeto de deseo. No se maneja. Si vos para llegar a eso. No, pero es que no se maneja. O sea, el tema es que desea y puede llevarlo al acto o no. Yo tuve un paciente que deseaba chicos de entre 8 y 10 años. ¿Cómo no lo mataste ahí mismo? No, pero escuchá. Parece tu laburo, sí, claro, no, entiendo. es mi trabajo. Pero él tenía una moral y una ética muy alta y él decía que si un día era capaz de ponerle un dedo a un nene de 8 años, él antes de hacerlo se pegaba un tiro. Entonces, lo que hacía, él me decía, sacame esto que tengo, y no se lo podía sacar. Él se casó y cuando hace el amor con su mujer, piensa en un chico de entre 8 y 10 años. Dios mío. Perversión se llama eso. Pero no se puede modificar. ¿Qué hay que hacer? Los tratamientos son específicos para esto, para lo que mi paciente, por una cuestión moral, lo hacía solo. Es controlar la conducta y no tocar a un menor. Ahí tenés la diferencia entre el pedófilo y el abusador. Exactamente. La pedofilia se controla. Está considerada delito. Ahí tenés la diferencia entre el pedófilo y el abusador. Ahí lo está marcando claramente Celia, ¿no? El tema del que tiene el deseo y el que concreta. Exactamente. Es decir, entre el tema psicológico o la perversión psicológica y el delito. Es terrible pensar en que no hay cura, solo tenés que confiar de que el tipo se reprima. O sea, sí. Porque uno querría tenerlo encerrado de por vida, cosa que no se puede tampoco. Y esto es lo que pasa, que cuando lo sacan de la cárcel vuelven a hacer lo mismo. Hace muchos años yo hice un programa llamado Pabellón 5 donde estuve en las cárceles. Entonces, uno de esos capítulos fue entrevisté violadores. Todos habían sido abusados. Y había incluso tipos que habían violado chicos, o sea, lo peor que te pudieras imaginar, tipos que no respetaban el cuerpo del otro, podían matar, podían violar, no registraban lo que habían hecho, ni les calentaba mucho. Todos habían sido abusados. Sí, pero lo que pasa es que no todos los que han sido abusados actúan de la misma manera, no todos. Yo he tenido pacientes abusados. O sea, no es como el vampiro, no es automático, el mordido muerde. No, han sido abusados y tienen un trastorno de depresión, tienen baja autoestima, o sea, tienen un sufrimiento muy importante, pero eso no los hace actuar de esa manera. Claro. Y enfrentar y escrachar al abusador. Otra vez, nosotros hicimos una investigación sobre un caso tremendo, que fue el caso Malenchini, que era un señor que había abusado de montones de chicos también, nivel alto en San Isidro. Sí. Y estos señores, ya cuarentones largos, los fueron a enfrentar y vivieron eso como un acto de justicia. Depende de cada uno. Hay gente que necesita justamente hacer justicia, que el abusador o el violador esté en la cárcel, y hay otros que no pueden acercarse, o sea, que lo que quieren es evitar el tema, no hablar más del tema. Creo que es el caso inclusive de Toto, que no quiere hacer nada con esto. Lo que pasa ¿Cuál es más sano?
Es que depende de la necesidad que vos tengas. Uno tiene que poder en ese momento hacer lo que la persona quiere, que es lo que mejor le hace a la persona que ha sido abusada. Y a veces no lo tenés en claro, él no lo tenía en claro, él mismo se preguntaba en el programa mientras lo contaba si estaba bueno contarlo para él y si estaba listo para lo que se venía. ¿En qué casos es bueno contarlo y en qué casos puede ser? Porque la verdad, Celia, bueno, ¿qué te voy a contar a vos que estás tan empapada de los medios? Los comentarios que hay en las notas de este tema son tan grandes, digamos. Hay gente que obviamente empatiza, hay gente que se pone a señalar con el dedo. Todo esto a él le llega, digo, ¿es bueno, es malo? Bueno, esto depende del objetivo que haya tenido el contarlo. Si contarlo es no solamente decir lo que pasa, sino poder ayudar al otro, va a ser bueno, y él tiene que, por favor, salirse de todo lo que digan. Vos sabés que un comentario negativo necesita 5 positivos para poder contrarrestarlo. Entonces, y estúpidos en el anonimato y a patadas. Pero por supuesto, y que no lo van a entender y que lo van a juzgar y que a lo mejor lo involucran de maneras terribles, tendría que evitarlo. Pero yo creo que hace más bien hace más bien que mal esto contarlo, pero él no tendría que estar cerca de las redes en todo lo que sea. Sí, porque al final del camino la gente comprensiva lo va a entender. Porque esto ayuda a mucha gente. Eso es lo que vale. Él, exactamente, lo ayuda a él y ayuda a mucha gente. Y esto no es menor, tiene 23 años. Y si esto que ha hecho de contarlo públicamente lo puede ayudar a fortalecerse más, a pararse más sobre sí mismo y a sentirse más apoyado por la gente que lo apoya, no solamente por su familia y por sus amigos, sino por la comunidad, yo creo que es muy bueno para él. ¿La justicia es reparadora en este aspecto? Para algunas personas sí, para otros no. No hay reglas. A ver, no queda de lo hay. que vos decís que no hay reglas, no, es tan heterogéneo como la gente. No, porque además someterte a la justicia supone que el otro se va a defender, te va a difamar, va a mentir. Digo, no, y te revictimiza. Tiene que también. probar. Tienes que remover La todo. prueba tiene la justicia. Sí, no todo el mundo está preparado para pasar por eso. Hay gente que directamente no quiere saber absolutamente nada y tienen razón porque vuelven al trauma, vuelven a pasar por las mismas historias y hay algunos que no lo toleran, otros lo necesitan para curarse de alguna manera. Sí. Con el rol del periodismo, ¿no? En este sentido, concretamente, ¿no? Seguramente Toto en algún momento va a ir a otro programa o va a hacer entrevistas. Que le preguntemos nuevamente por esta situación, ¿es revictimizar a la víctima? Bueno, depende, ya te digo, depende de cada uno. Yo no dejaría que él hable del tema en la medida en que él quiera, pero no estaría todo el tiempo sobre el mismo tema, ¿no? Que lo haga como él desea y como él le salga. Claro, si él quiere hablarlo, fantástico. Sin Si presión. no quiere hablarlo, no se habla. Sí, Yo creo que ese es el respeto que tiene que tener el público y la gente. Y apoyarlo y acompañarlo en esto lo va a ayudar y que respeten también si quiere volver a hablarlo. Bajar el dedo. Y si no quiere, también. Bajar la exigencia, bajar el señalamiento, todo la locura de la Acompañarlo, el afecto y la comprensión de la sociedad lo va a ayudar muchísimo. Celia, gracias por haber venido. Por favor, un gusto para mí.